Después de reconocer el vínculo entre emoción, estrés y enfermedad, hoy nos colocamos frente a una pregunta invisible. ¿Qué significa realmente sanar? No como una idea abstracta, sino como un proceso concreto, vivido, encarnado. Gabor Maté no plantea la curación como una promesa simplista, ni como un control absoluto sobre el cuerpo. La presenta como un camino de reconexión contigo mismo. Un proceso que no se limita a eliminar síntomas, sino que implica transformar la relación que tienes contigo, con tu historia y con los demás. Este es el episodio que cierra todo y probablemente el que más te va a incomodar, porque aquí no hablamos de cambiar tu mente, hablamos de cambiar la forma en la que te has estado abandonando toda la vida. Llegamos al último episodio de esta serie profunda, incómoda y transformadora, basada en el libro Cuando el cuerpo dice no, de Gabor Maté. Y no es casualidad que terminemos aquí, porque después de entender cómo el estrés, las emociones reprimidas y la desconexión de uno mismo afectan directamente al cuerpo, llegamos a lo más importante: cómo empezar a sanar. En este episodio vamos a adentrarnos a las 7 pautas de la curación, un mapa poderoso que no promete soluciones rápidas, pero sí algo mucho más real, un camino hacia la autenticidad. Tenemos el objetivo de explorar las claves esenciales para reconectar contigo mismo, recuperar tu voz interna y comenzar un proceso de transformación que nace desde la honestidad, no desde la exigencia. Si te quedas hasta el final, no solo vas a entender por qué tu cuerpo ha estado hablando, vas a empezar a escuchar lo que realmente necesitas de ti. Y quizá, por primera vez, te permitas dejar de sobrevivir para empezar a vivir desde un lugar más verdadero. Este no es un episodio de respuestas fáciles. Es un cierre que abre algo mucho más grande. Aquí no vas a encontrar fórmulas mágicas, pero sí preguntas que pueden cambiar la forma en la que te relacionas contigo. Porque sanar no es convertirse en alguien nuevo, es recordar quién eras antes de aprender a decir sí cuando en realidad querías decir no. Y tal vez este final sea en realidad un verdadero comienzo. Las 7 pautas que nos propone no son reglas rígidas, son principios orientadores que apuntan a restablecer coherencia interna. Y cada una de ellas, en el fondo, te lleva al mismo lugar: volver a ti. En este episodio te ofrecemos una dirección. Te recuerda que la curación no es un evento externo, es un proceso interno que se construye en la forma en que vives cada día. No se trata de que te conviertas en algo distinto,
sino de dejar de alejarte de quien ya eres. Porque en la medida en que te recuperas, también recuperas esa coherencia y tu sistema encuentra nuevas posibilidades de regulación, no desde el control, sino desde la integración. Tal vez entonces sanar no sea volver a como eras antes, sino convertirte en alguien más completo, más consciente, más presente. Alguien que finalmente no ha dejado de decirse no. Así que comencemos. La salud implica no solo tratar síntomas, sino transformar patrones de vida. Maté propone 7 pautas de curación que nos ayudarán a desarrollar la competencia emocional. 1. Aceptación. La aceptación es sencillamente la voluntad de reconocer y aceptar las cosas tal como son. Es la valentía de permitir que el pensamiento negativo informe a nuestro entendimiento, sin dejar que defina la forma en que nosotros afrontamos el futuro. La aceptación no requiere resignarse a que continúen las circunstancias que nos aquejan, pero sí nos obliga a afrontar nuestra situación actual de cara. Eso desafía nuestra creencia profundamente arraigada de que no somos lo suficientemente dignos o buenos para conseguir estar completos. La aceptación implica también una relación compasiva con nosotros mismos. Significa descartar la doble vara de medir, esa que consiste en ser demasiado compasivos con los demás, pero totalmente exigentes con nosotros mismos. La aceptación implica decir no cuando queremos decir no, y sí cuando así lo queremos. La curiosidad compasiva sobre nuestro ser no significa que nos guste todo lo que descubrimos sobre nosotros mismos, sino que lo observemos con la misma aceptación no juiciosa que nos gustaría dar a otra persona que pasara por la misma situación que nosotros o que necesitara ayuda. Aceptar lo que sientes, lo que has vivido, lo que está ocurriendo en tu cuerpo. Desde esta perspectiva, entendemos la aceptación no como resignación, sino como la capacidad de ver la realidad tal como es, porque lo que niegas persiste y lo que aceptas comienza a transformarse. 2. Conciencia. Todos aquellos que busquen curarse o permanecer sanos necesitan reclamar la capacidad perdida de reconocer su verdad emocional. Es decir, dejar de decir lo contrario a lo que sentimos. Dejar de actuar contrario con lo que sentimos. Esto nos lleva a la necesidad de desarrollar la conciencia. Para ello, hemos de practicar el acto de prestar atención constante a nuestros estados internos y aprender a confiar en nuestras percepciones internas, más que en las palabras nuestras o de otros. Preguntarnos
en consecuencia constantemente cómo me siento ante esta situación. ¿Dónde lo siento? Generalmente suele ocurrir que en una situación que estamos viviendo, muchas veces hay cierta incomodidad. Otras veces sentimos que algo no va bien. Pero cuando aprendemos a escuchar a nuestro cuerpo, lo vamos a identificar. Vamos a identificar ese punto clave. Y es el momento en que debiéramos detenernos para hacer la pregunta clave. ¿Cómo me siento en esta situación? ¿Dónde lo siento? Incluso, si hay tiempo, ¿de dónde viene? Y si no, más tarde, cuando ya estemos en calma, retomar ese análisis. ¿Por qué me sentí así? ¿Quién estaba reaccionando ante esa situación? ¿El niño? ¿El adolescente? ¿El joven? ¿El adulto? Y vas a acostumbrar a tu inconsciente a hacer ese alto, a ya no reaccionar igual. Tener conciencia también significa aprender a identificar las señales del estrés en nuestro propio cuerpo. Aprender a identificar cómo mi cuerpo me avisa cuando mi mente no ha reconocido las pistas. Podemos aprender a reconocer las señales de peligro bastante bien cuando nos entrenamos. Podemos aprender a leer los síntomas no solo como problemas que superar, sino como mensajes que entender, siempre y cuando estemos atentos a lo que nuestro cuerpo expresa, siempre y cuando aprendamos a habitarnos con más conciencia. En tu vida cotidiana, esto implica detener la reacción automática, darte cuenta de cómo respondes antes de reaccionar. La conciencia entonces implica desarrollar la habilidad de observar tus pensamientos, emociones y reacciones sin quedarte atrapado en ellas. 3. Expresión de la ira. Yo no me enfado, dice el personaje de Woody Allen. En vez de eso, desarrollo un tumor. El doctor Maté registró en su investigación que la represión de la ira es un importante factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad, porque aumenta el estrés en el organismo. Expresar la ira promueve la curación o, como mínimo, promueve la supervivencia. Sin embargo, en la relación con sus pacientes, encontró que padre agresivo igual a niño reprimido. A primera vista, esto parece una paradoja. Si la expresión de la ira es buena, ¿por qué reprimirla? ¿Deberíamos animarla si hiere a otros? El misterio no hace más que profundizarse. La expresión desenfrenada de la ira no solo es dañina para los receptores u observadores, también puede ser letal para el iracundo. Los estallidos de ira pueden ir seguidos de ataques al corazón, hipertensión o enfermedades coronarias. Si la represión de la ira es tan dañina como su expresión, ¿cómo resolvemos entonces el dilema de la ira?
Bien, resulta que tanto la represión de la ira como su escenificación descontrolada son ejemplos de la expresión anómala de las emociones que están en la raíz de la enfermedad. Tanto la represión como los ataques de ira representan un miedo a la experiencia genuina de la ira. La ira saludable, según Calpin, es un ejercicio de empoderamiento y relajación. La verdadera experiencia de la ira es una experiencia fisiológica, sin sobreactuación. Pero si la ira es relajación, entonces, ¿qué son los ataques de ira? El doctor Calpin nuevamente establece una distinción. Sostiene que el asunto es comprender qué siente realmente la gente cuando siente ira. La actuación con estallidos de rabia es una defensa contra la ansiedad. Esa ira provoca ansiedad porque coexiste con sentimientos de amor y con el deseo de contacto. Los impulsos agresivos son reprimidos por la culpa, y la culpa existe únicamente debido a la existencia simultánea de amor y sentimientos positivos. De modo que la ira no existe por sí sola. El hecho de sentir emociones agresivas hacia un ser querido es una fuente increíble de ansiedad y culpa. Entendida así, tanto la represión como la descarga de la ira son dos caras de una misma moneda. Ambas representan miedo y ansiedad. La ira, entonces, no requiere una expresión sobreactuada y hostil. En primer lugar, es un proceso fisiológico que debe ser experimentado. Segundo, posee un valor cognitivo, ya que nos provee información esencial. Dado que la ira no existe en el vacío, si siento ira, debe ser en respuesta a cierta percepción por mi parte. Puede ser una respuesta a una pérdida o una amenaza. Puede ser una señal de invasión real o potencial de mis límites. Pero aquí está la diferencia. Estaré enormemente empoderado sin necesidad de herir a nadie si me permito experimentar la ira y estudiar la situación que ha podido provocarla. Dependiendo de las circunstancias, puedo optar por manifestar la ira de algún modo o dejarla marchar. Lo importante es no reprimir su experiencia. Lo importante es permitirnos sentir y hacer un acto de conciencia al preguntarnos: ¿de dónde viene? ¿Quién la está sintiendo? Puedo optar por mostrar mi ira con palabras o actos, pero no necesito exagerarla en forma de una descarga incontrolada. De esta forma, la ira saludable te pone al mando y no a la emoción incontrolada. La diferencia entre la energía saludable de la ira y la energía dañina de la violencia emocional y física es que la ira respeta los límites. Dar un paso al frente por uno mismo no invalida los límites de nadie más. Recuerda que lo que no expresas no desaparece, se internaliza. Pero aprender a nombrar, sentir y comunicar tus emociones no es un lujo,
es una necesidad biológica. 4. Autonomía. La enfermedad no solo tiene una historia, sino que además cuenta una historia. Así que pregúntate, ¿cuál es la historia que te cuentas? Porque la enfermedad es la culminación de una vida de luchas por encontrar nuestro ser. Las personas sufren cuando se emborronan sus límites. Las personas con mayor riesgo de enfermar son aquellas que sufrieron transgresiones a sus límites, las transgresiones más severas antes de que fueran capaces de construir un sentido de autonomía personal. Cuanto más hayas sido expuesto durante la infancia a la transgresión de límites, más riesgo hay de enfermar. Lo más común en la vida de los niños no es que violen sus límites, sino que estos no lleguen a existir. Sin un límite claro entre el niño y el progenitor, el niño permanece enredado en una relación. Esta falta de diferenciación llega a dominar las relaciones interpersonales en la edad adulta. Los límites son invisibles, resultado de un sentido consciente e interno que define quién soy. Y también son esenciales para la salud. El proceso para recuperar tu autonomía empieza con las preguntas. En mi vida y en mis relaciones, ¿qué deseo? ¿De qué quiero más? ¿De qué quiero menos? ¿O qué no quiero? ¿Cuáles son mis límites explícitos? A través de la autodefinición de aquello que valoramos y esperamos de la vida en este momento y lugar específico, el foco de control está dentro de nosotros. La autonomía, pues, es el desarrollo de ese centro de control interno. El control de estrés de nuestra autonomía, pero no desde la lucha constante, sino desde la comprensión. No se trata de eliminar todo el estrés, lo cual es imposible, sino de reconocer qué lo activa en ti y cómo puedes responder de forma más regulada poniendo límites. 5. Apego. El apego es nuestra conexión con el mundo. En nuestras relaciones de apego más temprano, adquirimos o perdemos la capacidad de permanecer abiertos, autónomos y sanos. En esos primeros lazos de apego aprendimos a sentir ira o a temer y reprimirla. Fue cuando desarrollamos nuestro sentido de autonomía o sufrimos su eutrofia. La conexión también es vital para la curación. A veces nos resulta más fácil sentir amargura o ira que permitirnos experimentar el fuerte anhelo de un contacto que, al ser insatisfecho, fue la causa original de nuestra ira. Por lo tanto, debajo de toda nuestra ira yace una necesidad profundamente frustrada: el contacto íntimo. La curación requiere recuperar la vulnerabilidad que nos llevó a desconectarnos emocionalmente. Requiere permitirnos honrar
la necesidad humana universalmente recíproca de conexión y desafiar una creencia arraigada que agobia a tantas personas con enfermedades crónicas, que no merecemos cariño. La curación requiere conexión. El apego, entendido en un sentido amplio, es la conexión con el mundo. Incluye la nutrición emocional. No solo lo que comes, sino también lo que consumes emocional y relacionalmente. ¿De qué te estás alimentando día a día? ¿Eso nutre tu alma o la desgasta? 6. Aseveración. Más allá de la aceptación y la conciencia, más allá de la experiencia de la ira y el desarrollo de la autonomía, junto con la celebración de nuestra capacidad de apego y la búsqueda consciente de contacto, viene la aseveración. Esa declaración ante el mundo y ante nosotros mismos de quién somos, qué somos y de que somos quienes somos. La aseveración es la programación de nuestro ser, una valoración positiva de nosotros mismos al margen de nuestra historia, personalidad, habilidades o las percepciones que el mundo tiene de nosotros. La aseveración desafía la creencia profunda de que debemos justificar de algún modo nuestra existencia. No requiere actuar ni reaccionar. Se trata de ser, independientemente de la acción. Se trata de deshacernos de la propia necesidad de actuar para sentir que valemos. 7. Afirmación. Existen dos valores básicos que pueden ayudarnos a curar y permanecer enteros si los respetamos. Primero, nuestro ser creativo. Todos tenemos la necesidad de crear y expresarnos, ya sea a través de la escritura, el arte, la música, la cocina, la jardinería, lo que sea. Lo importante es satisfacer la necesidad de crear y de expresarnos. Hacerlo es sanador para nosotros mismos y para los demás. No hacerlo debilita nuestros cuerpos y espíritus. Lo que tenemos dentro debe salir. El gran arte es expresar nuestra vitalidad a través de canales particulares y a velocidades particulares que la naturaleza nos asignó. Segundo, nuestra conexión con todo lo que es. Somos parte del universo con conciencia temporal, pero nunca separados de él. Cuando se enfrentan a la enfermedad, muchas personas buscan sus seres espirituales casi intuitivamente, a menudo de manera sorprendente. La pregunta es, ¿por qué esperar hasta enfrentarnos a una enfermedad? ¿Por qué no buscar conectar con el universo, con la naturaleza, ahora, cada día? Cada uno busca su propio camino hacia la luz interior y exterior. ¿Y tú, estás buscando ya la conexión con el universo? Esta afirmación de tus necesidades y límites es quizá una de las más desafiantes,
implica que tienes derecho a existir con tus propias necesidades y que poner límites no es un acto de egoísmo, sino de integridad. Cada vez que no te afirmas, algo en ti se niega y esa negación tiene un costo. Una pauta más que va de la mano con las anteriores es el sentido de propósito y significado. Tu biología no es indiferente al sentido que le das a tu vida. Sentirte conectado con algo que tiene valor para ti, más allá de la obligación o la supervivencia, tiene un impacto real en tu bienestar. No se trata de conectar con el gran propósito, sino de vivir con coherencia entre lo que haces y lo que crees. En tu vida cotidiana, estas pautas no se integran de golpe, se van encarnando poco a poco en decisiones pequeñas pero constantes. Como decir la verdad cuando antes callabas. Escuchar tu cuerpo antes de exigirte más. Reconocer una emoción en lugar de evitarla. Poner un límite aunque incomode. Elegir lo que te nutre, incluso cuando no es lo más fácil. Para cerrar, el Dr. Mate nos recuerda que la salud descansa sobre 3 pilares: el cuerpo, la psique y la conexión espiritual. Ignorar cualquiera de ellos es invitar al desequilibrio y la enfermedad. Cuando se trata de curarse, si buscamos solo en lugares fáciles o externos, normalmente encontramos lo que Nasruddin encontró buscando las llaves bajo la luz de la farola, no porque las hubiera perdido ahí, sino porque ahí había luz. Y lo que encontró fue nada. Nasruddin, en su papel de ignorante, no lo sabía. En su papel de sabio y maestro, sí. Una búsqueda donde brilla la luz no nos dará la llave de la completud y la transformación. Debemos mirar dentro, donde está oscuro y nebuloso. Nasruddin, ignorante y sabio, existe en todos nosotros. Al final, todo se reduce a esto: dejar de luchar contra lo que sentimos y empezar a escucharlo, porque el cuerpo no se equivoca. El cuerpo habla cuando nosotros callamos. Las 7 pautas no son una fórmula mágica ni un destino al que llegar. Son una práctica diaria, imperfecta y profundamente humana. Es aprender a decir sí a lo que sentimos, no a lo que nos daña. Y aquí estoy a nuestra propia vida. Cada noche, hazte una pregunta con total honestidad. ¿Hoy fui fiel a mí mismo en al menos una cosa? Si la respuesta es sí, estás en el camino. Si es no, tampoco te castigues. Solo observa dónde te abandonaste y decide intentarlo de nuevo el día de mañana. Porque sanar no es convertirse en alguien nuevo, es volver una y otra vez a quien realmente eres. El momento en que dejas de traicionarte para ser aceptado es el mismo momento en que empieza tu verdadera curación. Al final de este viaje,
queda una verdad imposible de ignorar. El cuerpo es un mensajero. Cada síntoma, cada tensión, cada enfermedad puede ser la historia de una emoción que no encontró voz. Cuando el cuerpo dice no, no nos deja con miedo, sino con responsabilidad. La responsabilidad de escucharnos antes de que el cuerpo tenga que gritar. De reconocer que muchas veces hemos aprendido a hacer todo para los demás, menos para nosotros mismos. Sanar no es evitar el dolor, es dejar de huir de él, es aprender a poner límites sin culpa, a sentir sin vergüenza y a vivir sin traicionarnos. Para avanzar durante el día, detente al menos una vez y pregúntate, ¿esto que estoy haciendo ahora nace del miedo o de la autenticidad? Si nace del miedo a decepcionar, a perder, a no ser suficiente, haz una pausa. Ajusta, aunque sea un poco. Este pequeño giro es el inicio de una vida más honesta y de un cuerpo más libre. Porque cada vez que eliges ser auténtico, le das a tu cuerpo una razón menos para enfermar. Recuerda, el cuerpo dice no cuando has pasado demasiado tiempo diciendo sí a una vida que no es la tuya. Y si lo que has escuchado hasta el día de hoy te ha parecido interesante, no lo dejes aquí. La verdadera transformación no ocurre cuando escuchas, ocurre cuando aplicas. Hoy elige una sola cosa. Di un no honesto, expresa lo que sientes o simplemente escúchate sin juzgarte. Y si sientes que alguien más necesita oír esto, compártelo, porque a veces una sola conciencia despierta puede cambiar una vida entera. Suscríbete, guarda este episodio y vuelve a él cuando lo necesites. Este no es el final, es el comienzo de una relación más auténtica contigo.